Santiago Gamba, estudiante de Historia y peronista del siglo XXI. Para vos, que has hecho la mayor parte de tu vida consciente en lo político en el siglo XXI, ¿qué significa el liderazgo de Juan Domingo Perón? Yo creo que Perón es el creador del peronismo, es el máximo representante que tiene. Es quien sintetiza y le da un cuerpo teórico a la doctrina peronista. Y yo creo que la importancia de Perón radica en dos cuestiones. Una, en que logra hacer una política y una doctrina filosófica desde América y para América, en este caso en la Argentina. Y por el otro lado, porque el peronismo nace siendo una síntesis histórica de las luchas populares en la Argentina. Desde Rosas, mi Concepción, pasando por Irigoyen, el peronismo es una síntesis de esa expresión. Como dice Cook, se pasa de un antiimperialismo romántico en la sociedad precursora de Ugarte a un antiimperialismo inorgánico, hasta llegar a un antiimperialismo práctico. Y yo creo que eso es el peronismo, y creo que esa es la importancia de Perón. El objetivo central de este reportaje es que hablemos cómo ves vos, siendo un joven, al último Perón. Pero vos recién hablaste de una filosofía que está pensada desde América Latina en general y desde la Argentina en particular. ¿Cuáles son los contenidos fundamentales de esa filosofía? Bien, los contenidos principales de esa filosofía son las 20 verdades peronistas, que tienen una raíz muy semejante a la tradición judeocristiana. Las normas éticas de la solidaridad, del compartir, la importancia del trabajo, que exista solo una clase de hombres que son los que trabajan, deviene de ahí. Y en ese sentido hay una concepción del hombre que se diferencia por el otro, porque no es el otro, pero a la vez con ese mismo sirven en un todo, que sería la comunidad organizada. Yo creo que el último Perón, yo creo que hay un solo Perón que mantuvo siempre esa doctrina. Y en cuanto a la filosofía, esta filosofía implica también un estilo de vida, y implica también una concepción del mundo que se desliga de la concepción eurocentrista europea. Bien, ahora vos dijiste recién, ahí nos vamos a empezar a meter en cuestiones más polémicas, que hay un solo Perón. Ese fue el disparador del libro que estamos elaborando y que tal vez se vea la luz en el 2016 sobre el último Perón. Porque indudablemente hay contenidos que son comunes a lo largo de toda la vida de Perón, pero el último Perón tiene algunas facetas polémicas. O sea, los contenidos fundamentales son la perspectiva emancipatoria, que indudablemente es central en Perón. El hecho de que Perón, por sobre todo, Perón tiene siempre la perspectiva de que el país tiene que ser independiente de los grandes bloques de poder mundial. Y otro aspecto central del último Perón es que también es común a todos los perones, es que el Estado es más importante que el mercado y la política es más importante que la economía. Pero los aspectos cuestionables de la última etapa de Perón
es sus vínculos con la derecha más complicada del propio peronismo. Antes de pasar a otros temas como la relación de Perón con Kuki, después vamos a hablar un poco de la relación de Perón con la tradición judío-cristiana, que es un tema más histórico, pero que es muy interesante. Antes de pasar a esos temas, ¿qué significa la palabra para vos José López Rega, o el nombre José López Rega? Sí, o el brujo, como también se lo conocía en esa época. Bueno, para mí siempre fue un servicio. Para mí siempre fue un servicio encubierto que se camufló a través del peronismo y de la ortodoxia peronista para, eh, para luego hacer y para sentar las bases de luego lo que pasó en el año 76. La AAA son muy parecidos a los comandos que existían en aquella época, y recordemos que ya en el año 75 empieza algo desaparecido. Para mí López Rega, la CNU y todo el grupo de la ortodoxia fueron todos servicios que funcionaron en concordancia con los grupos militares. Otra cosa es la CGT y lo que se denominaba la burocracia. Creo que ahí hay una diferencia. Porque la CGT siempre fue la columna vertebral del movimiento y siempre fueron los herederos indiscutidos de la conducción del movimiento. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia que es para analizar y para desarrollar un poco distinto. Como diría Jack Destripador, vamos por partes. Claro. O sea, indudablemente que la CGT, en cuanto a la conducción orgánica de la central de trabajadores, tenía un rol fundamental en el esquema de poder de Perón. O sea, Perón preconizó siempre la alianza entre trabajadores y empresarios como esqueleto fundamental de su forma de gobernar. Y entonces Perón no tenía por qué propender a modificar la conducción sindical. Perón se manejaba con las conducciones que existían. Ahora, la presencia de López Rega era solamente una cuestión de un servicio. ¿Cómo llega un tipo que tenía antecedentes dudosos a ser secretario de Perón y manejando un ministerio tan importante en un gobierno peronista, un ministerio con mucho presupuesto? Un ministro tiene más poder cuanto más presupuesto tiene, en un gobierno como el de Perón, y que estaba con Cámpora, cuando Cámpora, por indicación de Perón, López Rega manejaba el Ministerio de Bienestar Social. Sí, el ministerio, y sobre todo en el peronismo de aquella época, tenía mucha importancia ser ministro de Bienestar Social. ¿Cómo llega a tener tanto poder López Rega? Decir que fue solo una influencia de la mujer me parece un poco simplista, desde mi modesto punto de vista. Una cosa es Perón en el exilio y otra cosa es Perón en la Argentina. Perón en el exilio fomenta constantemente a organizaciones de todos los costados para volver y para retornar al país. Ahora, el Perón que está en la Argentina con el peronismo en el gobierno ya es otra cosa. Ese Perón busca institucionalizar las cosas, poner a las instituciones en su lugar y pacificar el país, si se puede. Y yo creo que de alguna manera López Rega puede que le sea funcional en algunos aspectos en eso. No lo comparto, pero puede que lo sea. Perón siempre se manejó en esa política pendular de las izquierdas y la derecha, y de lo que él denominaba la política de lo posible. Y recordemos que mientras
la figura de López Rega iba aumentando su poder político y haciendo clandestinamente los asesinatos, las represiones, hay la izquierda peronista, si la queremos denominar de esa manera, se va replegando cada vez más a lo que luego va a ser la clandestinidad. Entonces, dentro de la ley todo, fuera de ella nada, puede que le sea funcional en algunas maneras. ¿Y cómo interpretas esa famosa frase dentro de la ley todo, fuera de la ley nada? ¿Qué interpretación le das? Yo creo que en el año 71 y 72, cuando sucede lo de Trelew, 22 de agosto del 72. El 72. Es un aviso del sector más duro militar hacia Perón, diciéndole, bueno, general, o usted soluciona esto y pacifica esta cuestión, o nosotros lo hacemos de nuestra manera. Nuestra manera fue el 76. Yo creo que Perón se da cuenta de eso, y cuando vuelve, en los discursos se ve claramente: hay que institucionalizar de nuevo el país, hay que poner a las instituciones en su lugar, la revolución se va a hacer de una manera pacífica, y para esto la organización vence a tiempo. Entonces hay que poner a cada sujeto social en su lugar, al movimiento obrero donde va, a los jóvenes que son el futuro, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Pero si en esta interpretación también hay algunas contradicciones en el propio Perón, que pueden ser adjudicables a no estar a las alturas de las circunstancias, o vaya uno a saber a qué. Por ejemplo, el caso de Videgain y Obregón Cano, sobre todo lo de Obregón Cano, que fue un golpe interno directamente de la policía, tomarlo prisionero y sacarlo del gobierno, y Perón no hace nada. Pero todo eso es posterior al dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Yo creo que Perón dijo creo que fue un poco antes de asumir la presidencia: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, diciéndole a los sectores guerrilleros: hagan política pacíficamente. Se terminó el tiempo de la violencia, porque la violencia se justificaba contra la dictadura. ¿Vos tenés claro cuál fue la respuesta de los montoneros al dentro de la ley todo, fuera de la ley nada? Yo creo que fue Atlanta, el discurso de Atlanta, Firmenich. Y le tiraron el cadáver después le tiraron el cadáver de Rucci. Fue toda una respuesta. Ahí, en el contexto del enfrentamiento entre Perón y los montoneros, tenemos que buscar, me parece, una clave de la transigencia de Perón con el golpe contra Obregón Cano y Atilio López en Córdoba, y el hecho que se haya servido del ataque infantil e inútil del ERPA, un cuartel en Azul, para descabezar a Oscar Videgain, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu interpretación del conflicto Perón-Montoneros? Yo creo que los montoneros jugaron un rol muy importante en la última etapa de la resistencia peronista, antes de la vuelta de Perón. Pero creo que después hay una apropiación histórica de la lucha del peronismo por parte de montoneros, y de símbolos muy fuertes, llámese Eva, llámese los mártires y los héroes de la resistencia. Y en el 73, cuando vuelve la democracia, en vez de blanquearse y meterse dentro del movimiento y jugar políticamente dentro del movimiento, yo creo que
juegan y le disputan el poder a Perón por afuera del movimiento. Creo que ese es el principal conflicto. Porque nadie duda a que los montoneros, que la juventud, no pongamos los montoneros, que la juventud hubiesen sido los que iban a gobernar y los que iban a ser la futura clase dirigente. Pero ir como agrupación, como eran los montoneros y como tenían decisión de la JTP, etcétera, era ir por fuera del movimiento y disputarle el poder a Perón por fuera, y eso creo que es el principal conflicto. De algún modo, si se quiere, es una traspolación lo que te voy a decir, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Es una variante, si se quiere, cuquista del peronismo en los montoneros, porque Cook quería crear un partido revolucionario dentro del peronismo, y Perón decía, no, nosotros somos todos, somos el movimiento. Sí, pero cuando Cook plantea eso y después lo que lanza es la acción revolucionaria peronista, ya por el 67, él lo dice claramente, es esta organización no es un brazo armado, sino que juega un papel fundamental dentro del movimiento. El movimiento peronista juega un rol fundamental para la liberación nacional, que es lo que planteaba Cook. La acción revolucionaria peronista, lo que creo yo que el objetivo que le daba Cook era que vuelva Perón a la Argentina, que vuelva el peronismo, que era sinónimo no solo del concepto de revolución, sino del concepto de democracia. Perón en la Argentina era igual a la democracia, igual a la revolución, porque el peronismo era, a palabras de Cook, la máxima expresión, el máximo nivel de conciencia al que habían llegado los trabajadores, pero a la vez era, como decíamos antes, el antiimperialismo práctico. Entonces, yo creo que Cook lanza estas organizaciones como resistencia al régimen militar o al régimen fraudulento Si lo lanzó en el 67 ya estaba la dictadura de Onganía. Sí, pero quise decir presidencias fraudulentas en el caso de Frondizi o de Illa, que para mí lo son. Pero con la vuelta de la democracia... No se debería decir de Frondizi que era fraudulento, porque ganó con los votos peronistas, eran de pseudo-democracias proscriptivas y proscriptoras, porque Frondizi ganó porque supo atraer el voto peronista, porque el peronismo estaba proscripto. Sí, pero gana por el peronismo proscripto. Por eso no es fraude, es proscripción. Bueno, sí, pero no es democrático del todo. No es democrático del todo ni de ningún lado. Si vos proscribís a la fuerza política más grande del país, no hay nada parecido a una democracia en ese sistema político. No, por supuesto. Entonces lo que no es democrático para mí es antidemocrático, entonces tengo bastante resistencia ante eso. Pero, sintetizando un poco, yo creo que Cook, sería hacer ucronía, pero en el 73 se hubiese aglutinado dentro del movimiento, no creo que Montoneros sea lo mismo que Cook o que el pensamiento de no dije que sea lo mismo, dije que hay un eco de ciertas ideas de Cook en eso, que eran ideas que Cook tenía en contradicción con Perón. ¿Por qué no haces un análisis de algunas contradicciones entre Cook y Perón? El problema es que yo no las veo muchas contradicciones con Cook y Perón. Una la señalé yo antes, que Perón quería mantener el movimiento y Cook quería formar un partido revolucionario dentro del peronismo. Sí,
pero yo creo que ese partido revolucionario existe por oposición al régimen militar, pero que no estaba por fuera del movimiento, sino que iba por dentro del movimiento peronista. Si quiere, puede haber una disidencia con Perón y Cook poco más atrás, en el 55, con milicias y tomar las armas o no ante el golpe de Estado de septiembre, porque si Perón repartía las armas a los obreros, bueno, de ahí a las milicias populares era un paso. Y yo creo que Cook tenía esa concepción y quería eso, cosa que Perón nunca lo hizo. Pero más allá de ahí, que sí hay una disidencia, yo no veo disidencias entre Cook y Perón. Parece que ambos quieren la liberación nacional de la Argentina, que es la lucha. En ese punto no hay ninguna discusión, pero dentro de ese acuerdo estratégico general, yo te voy a señalar otra contradicción. O sea que Perón estaba exiliado en Santo Domingo. Y Cook le dice, ¿por qué no se viene a Cuba que estamos haciendo la revolución? Los primeros tiempos, heroicos tiempos de la revolución cubana. Pero no le contestó esa carta. ¿Sabes cómo le contestó? Yéndose a la España de Franco. O sea que eso no te significa una contradicción para vos. ¿No está marcando una contradicción? Sí, puede ser que ir a Cuba sería quedar muy pegado con el comunismo y con la bipolaridad de ese entonces. Puede que haya otra contradicción ahí. Sí, es verdad, Cook inclusive tiene charlas con Fidel y con el Che. Lo invita varias veces a tratar de hacer la revolución en Argentina, daría el foco en el norte. Pero Perón tenía una visión más estratégica, más a largo plazo de las revoluciones, y que era una cuestión inevitable y de tiempo, de que iba a llegar el retorno a la Argentina iba a ser una cuestión de tiempo. Por eso la organización vence el tiempo. Pero insisto, Cook siempre se encuadró dentro del movimiento, y creo que él creía que el peronismo era sinónimo de revolución en América, más allá de disidencias tácticas. No hay que tenerle miedo a la palabra contradicción. Hegel decía que el desarrollo de todas las cuestiones, Hegel y su continuador Carlos Marx consideraban que estaba en la base del desarrollo de todas las sociedades la contradicción, pero estoy de acuerdo con vos en la cuestión de la identidad fundamental de Perón y Cook en cuestiones estratégicas, lo cual no significa que no se sigan analizando las contradicciones tácticas que vos al final terminaste reconociendo, que por lo menos había algún tipo de contradicción. Pasando a un tema de otra índole, ¿qué relación ves vos entre el peronismo y la tradición judeo-cristiana? Primero lo que tenga que ver con el judaísmo y después con el cristianismo. De la historia y la política nos metemos en la filosofía. Yo creo que la ética normativa que marca el peronismo, que todavía no está desarrollada del todo, que tendría que venir alguno de esos grandes pensadores del peronismo, o estudiosos, como lo llamaba Perón, para que la desarrolle, tiene una raíz muy importante y muy ligada a estas tradiciones. Como decíamos antes, las virtudes peronistas que Perón marca en la filosofía peronista, que es una serie de clases allá por el 50, dan cuenta de esto.
Cuando ya estaba, Astrada estaba en la Argentina y relacionado con Perón, desde el año 50 que Perón escribió ese famoso discurso de la comunidad organizada, ya estaba bajo la influencia de Carlos Astrada. Sí, exactamente. Que las virtudes son... O al revés, Astrada estaba bajo la influencia de Perón, ¿viste? Puede ser, depende de cómo coloquemos el tema y el rema. Y estas virtudes son muy parecidas a estas tradiciones. El compartir, la solidaridad, el espíritu del trabajo, la comunidad, la concepción de la comunidad. Y digo judeo-cristianas porque yo creo que son símiles, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y de hecho, el cristianismo, hasta Pablo, es una continuación del judaísmo. Entonces, las tradiciones éticas son iguales. Puede haber diferencias en el cristianismo en cuanto a las lecturas de los evangelios y en cuanto a los profetas, que creo que el catolicismo también los reivindica. Pero en cuanto a lo ético, es judeo-cristiano porque yo creo que es igual. Yo creo que la tradición yo la marco como una continuidad. Y el peronismo las toma, también por, uno puede ser una importación, pero también es de Europa, pero también es una garante de una formación histórica y de una identidad. El catolicismo, tanto el catolicismo como el judaísmo, marcaron la identidad nacional, si es que se puede delimitar. De modo mucho más restringido el judaísmo, que ha quedado como marca de la identidad nacional la palabra tujes, que todo el mundo sabe lo que significa, pero no sabe que viene del yiddish, que es un idioma que era muy fuerte mientras la primera y segunda generación de inmigrantes estaban en la Argentina, tenía mucha presencia. El cristianismo, más que el cristianismo, el catolicismo es mucho más vívido en la formación de la identidad nacional. Y para vos, la llegada del Papa Francisco implica un reconocimiento de esa cuestión de la presencia del cristianismo en la Argentina, o es más bien la exportación de la interna peronista al Vaticano? No, yo creo que es un reconocimiento de América, y es un reconocimiento de la cúpula eclesial ante una crisis interna propia que tiene el catolicismo en su seno. Reconocer a un papa del sur, de América y de América del Sur, es reconocer también el papel del tercermundismo. Un papa de la periferia es eso, es un papa del tercer mundo. Y yo creo que hay que analizarlo como un reconocimiento, como dije, por un lado, pero también como la única solución ante la crisis de secularismo que tiene hoy el mundo. Ante la Iglesia constantemente, la jerarquía eclesial constantemente evoluciona a los tiempos, y esta es un ejemplo de ello. Es simplemente una adaptación a la tendencia de la secularización. Vamos a aclarar para que el que no tenga claro los conceptos, que secularización es el proceso de pérdida de influencia de la Iglesia en la vida cotidiana. ¿Es simplemente una respuesta a eso, o es también una crisis muy fuerte que vive la Iglesia por conflictos internos que tiene la Iglesia? No, yo creo que es un poco de los dos. Hoy el mundo
vive una profunda crisis de fe, como dice Boff, pero también internamente la Iglesia tiene un deterioro muy grande. Y como yo alguna vez le he escuchado a usted, hay desde Juan Pablo II y después Ratzinger o Benedicto XVI, o Nassinger, como lo llamaba yo cuando recién había asumido. Claro, Nassinger, es una tradición muy fuerte de papas muy eurocentristas ligados a aparatos de poder concentrados y a regímenes dictatoriales, para que se entiendan, muy fuertes.